Bien, bienvenidos al taller extracurricular de elaboración y revisión de escritura de trabajos de investigación documental. Esta es la primera de 4 entregas que corresponden a los encuentros asincrónicos del taller, donde vamos a ver los temas teóricos del proceso de búsqueda de información y elaboración de un trabajo escrito con formato de monografía. En los encuentros sincrónicos tendremos oportunidad de abordar los trabajos realizados por ustedes en particular y seguir el proceso de elaboración y o revisión del trabajo. Los destinatarios principales de este taller son los estudiantes de taller de agronomía que deben realizar o finalizar el trabajo final de investigación o comúnmente conocido como TFI, que es el trabajo final de la materia. Como taller de agronomía es la primera materia en la cual los ingresantes a la carrera tienen contacto con las producciones agropecuarias, el trabajo final consiste en realizar una investigación documental sobre producciones agropecuarias. Y este trabajo tiene que tener un formato particular que es de monografía. Y durante este taller se van a ver las particularidades de este formato. El programa está estructurado en estos 4 módulos que ustedes pueden ver aquí, que también pueden acceder desde la sección archivos. En la carpeta TFI encuentran este programa con el cronograma, las fechas donde se van a subir los videos de estos módulos, ¿sí? Estos van a ser impartidos en 4 entregas, van a ser cada 14 días, los encuentros asíncronos. Y en los otros miércoles que no se esté subiendo material, van a estar disponibles para hacer los encuentros síncronos, donde vamos a poder analizar los trabajos particulares de cada uno. Estos módulos terminan en el mes de noviembre, pero los encuentros con los estudiantes van a proseguir durante el mes de diciembre y, de ser necesario, también durante febrero del año próximo. Como material didáctico obligatorio, tiene la ficha complementaria, y es imprescindible, como siempre decimos, que lea atentamente la sección 4, monografía. También, no menos importante, es la sección 3, donde pueden ver un trabajo modelo de la materia, con todas las partes y los paratextos de un trabajo con formato de monografía. Allí podrán observar también cómo se incluyen las referencias de citas, los gráficos, las figuras y demás. Además, y como material didáctico de uso obligatorio, cuenta con la plantilla para elaboración del TFI, que también está, al igual que la ficha complementaria y la entrega didáctica, en la sección archivos del aula virtual en la carpeta de TFI. Aquí tienen, les pusimos la copia para que lo recuerden. Esto es el TFI modelo, que en definitiva, después de estos 4 módulos que vamos a ver en el taller extracurricular, ustedes tienen que tener como resultado un trabajo final de investigación terminado que debería ser similar a este modelo. Ustedes, les repito, lo tienen disponible en la sección 3 de la ficha complementaria. Respecto a la plantilla de elaboración del TFI, que repetimos, está disponible en la sección archivos en la carpeta de TFI, esta plantilla ya trae incorporadas las explicaciones acerca del formato de la monografía y tiene indicaciones con algunos ejemplos de qué parte del contenido teórico va en cada sección. Aquí tenemos el índice, fíjense que están los títulos y después los subtítulos, cómo se escriben, está hecho ya sobre una tabla. Tenemos la introducción, qué es lo que va dentro de la introducción. Lo que tienen dentro de corchetes es el formato y el resto es el contenido que debería ir, ¿sí? Tenemos el desarrollo, cómo se habla de un tema, qué es lo que va como contenido en el tema. Fíjense nuevamente entre corchetes lo que es el formato. O sea, ustedes, como esta plantilla está en Word, ustedes pueden ingresar acá y reemplazar esto que está escrito por la información de su propio trabajo. Acá les mostramos algunas partes, pero ustedes tienen la plantilla completa disponible y ahí pueden ver todo, porque acá particularmente faltaría bibliografía y la conclusión también. Así que les aconsejamos que lo vean desde la sección archivos y vean la plantilla completa. Entrando en el primer módulo, en esta primera entrega, los contenidos que vamos a ver son búsqueda y registro de las fuentes bibliográficas, o sea, dónde y cómo buscar la información necesaria para realizar esta investigación documental y cómo registrar esos datos para luego utilizarlos en el trabajo. Entonces tenemos, primeramente, ¿qué tienen que buscar? Bueno, para comenzar,
uno comienza a investigar un tema, primero busca aspectos generales que tengan que ver con el tema a investigar. Y después aspectos específicos de la producción que les haya tocado comparar en el trabajo. Recordemos que los trabajos finales de investigación, en todos los casos se trata de una comparación. Entonces después, ¿dónde buscar? ¿Cuáles son esos sitios de búsqueda de información que tenemos disponibles para este trabajo? Muy bien, para comenzar, y esto es como obligatorio, como bibliografía obligatoria, es la entrega didáctica de taller de agronomía. Después, otra fuente es encontrar información en la biblioteca de la universidad, ¿sí? Que en este momento hay material digitalizado disponible, si no se puede en forma presencial, también de parte de informantes claves y también archivos que tiene el aula virtual de taller de la asignatura. Y el sitio por excelencia para buscar información hoy en día, ¿cuál es? Internet. Vamos a ver ahora en cada uno de estos sitios qué y cómo podemos buscar. Una de las fuentes bibliográficas que deben utilizar sí o sí, como ya le mencionamos, es la entrega didáctica de taller. Dentro de la entrega pueden utilizar el texto número 3, que es el de nociones básicas sobre producciones agropecuarias, para tratar justamente esos temas, lo que son los conceptos generales de la producción agropecuaria a la cual ustedes se tengan que referir en su trabajo, y también tienen ahí las principales etapas de los ciclos y de los procesos productivos. Hablando de procesos productivos, también en el texto 5 tiene aspectos teóricos de cómo se grafican los procesos productivos de las producciones agropecuarias, ya que en el desarrollo que nosotros le proponemos para el trabajo de investigación documental, tienen que incluir el gráfico del proceso productivo de la o de las producciones agropecuarias que traten ustedes en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se grafica? Lo tienen en el texto 5, ¿sí? Lo que son nociones básicas para poder preparar ese proceso productivo, lo tienen en el texto número 3. Así que ya tienen información para poder comenzar a trabajar, y además, como les repetimos, este texto número 3 es de uso obligatorio para el TFI, ¿sí? Otra fuente de información, otro de los sitios donde se suele extraer bibliografía, es la biblioteca de la universidad, que en este momento pueden acceder a través de un link. Ahí pueden encontrar información general sobre la temática que tengan que tratar, también para lo que es el marco teórico en la introducción del TFI, y también materiales específicos directamente vinculados con el tema que les haya tocado investigar. A su vez, en la biblioteca también cuentan con material bibliográfico de uso general, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se usa para los datos generales diccionarios o enciclopedias que pueden ser en formato papel o en formato digital. Y también en la biblioteca, y si no en la fotocopiadora también de la universidad, cuenta con materiales didácticos, las diferentes materias de las producciones principales que tiene el plan de estudios de la carrera en la universidad. Para acceder a los libros en formato digital, ustedes tienen que acceder a este link que los lleva a esta página. Acá en esta página les va a decir claramente que para acceder al formato digital tienen que ser miembro de la comunidad universitaria. Entonces tienen un link donde ustedes piden el acceso. Entonces con el DNI, con el número de legajo, ellos después les mandan las instrucciones y las claves para poder acceder como usuario de todos los libros que tiene la biblioteca en formato digital, ¿sí? Después, otra fuente de información para realizar el TFI es aquella información que le pueden aportar los denominados informantes clave, que son personas que conocen del tema al cual les consultamos, que pueden ser tanto profesionales o productores agropecuarios con experiencia en ese tema, ¿sí? Esos datos que les aporten pueden ser en formato oral o en forma escrita. Si es escrita, por ejemplo, puede ser un mail. En cada caso, ustedes tienen que consignar el nombre de esa persona, la fecha, ¿sí?, en la cual les dio la información, bueno, el año va a ser cuando se los diga, y si fue comunicación personal, y si les mandaron un mail, la dirección de correo de la persona con la cual mantuvieron ese intercambio. Otra fuente de información son los archivos que les comentamos que ustedes tienen disponibles en el aula de taller. En el aula de taller de agronomía
en la parte de archivos van a encontrar carpetas, ¿sí?, con diferentes nombres de producciones, por ejemplo acá, producción avícola, producción bovina, de cereales oleaginosas, y dentro de cada carpeta van a encontrar libros en formato digital o guías de estudio con información que les puede servir tanto para lo que es el marco teórico que tienen que escribir en la introducción, como materiales específicos que estén vinculados directamente al tema que les haya tocado desarrollar en el trabajo. Y finalmente, la fuente de acceso a información por excelencia últimamente, y más en estos tiempos, es Internet. Pero para mejorar el trabajo de búsqueda de información de parte de ustedes, vamos a ver unas cuestiones básicas para que la navegación aporte un material útil para el trabajo. Primeramente, recordemos cómo está compuesto la dirección web, para poder individualizar la fuente de la cual sacamos la información. Primero está el nombre, ¿sí?, que el nombre, ¿sí?, puede ser una institución, una empresa o un organismo. Después del primer punto, ¿sí?, que sería este, en este caso en la UNLU, es la Universidad de Luján, ¿sí? Después del primer punto lo que aparece es lo que se llama el nombre de dominio. El nombre de dominio lo que nos está diciendo es qué tipo de organización es. Y esto puede ser, al ser EDU, es una institución educativa, puede ser una empresa, un comercio, un organismo gubernamental u otro tipo de organización. Y el último punto, la última parte del dominio, es un código de país. Esto le está señalando el origen geográfico de esa información, ¿sí? Esta parte del código de país no es un dato menor, es particularmente importante cuando uno busca información, más que nada de producciones agropecuarias. ¿Por qué? Porque están ligadas a lo que es el ambiente, por lo tanto están ligados al clima y a las estaciones, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que si estamos hablando de datos productivos y hablan de meses o de estaciones del año, y la información que tenemos es del hemisferio norte, las estaciones están cambiadas, estamos en contraestación. Si ahí les dice que en primavera, en el mes de octubre, por ejemplo, algo que cultiven en España, ustedes no pueden poner en el trabajo, como si estando acá en Argentina, en otoño, en el mes de octubre, porque ya octubre es otoño, pero acá es primavera. Entonces tienen que cambiarlo y poner, si eso es en otoño, el otoño nuestro, el equivalente a octubre sería abril. ¿Se entiende? Porque esta es una cuestión que es bastante importante. La otra cosa que se puede hacer, y que sería mejor todavía, sería buscar conservar esa fuente de otro país del hemisferio norte, pero corroborar esos datos con alguna fuente de origen local. Otra cuestión por la que es importante el código de país es porque muchas veces las prácticas son diferentes según la región y según el país, e incluso el vocabulario. Si toman algún trabajo o un libro de Colombia, por ejemplo, hay muchos términos que no se corresponden con los que se utilizan en Argentina. Y ustedes tienen que ubicar la comparación que hagan el trabajo en este país. Entonces tienen que buscar los términos equivalentes y no copiar términos que acá no se usan. O prácticas que quizás se lleven a cabo pensando que es otro clima, otra región, que sean prácticas diferentes a las que se utilizan acá. No es que la bibliografía de otros países no valga, siempre es información y más es algo que ve en una institución educativa, pero siempre hay que corroborar con lo que sucede en este país, ¿sí? Entonces, si para un tema encuentran información de otro país, traten de buscar esa misma información en Argentina para ver si es similar o no, si se comparten cuestiones o no. Dicho esto, lo que decíamos del nombre de dominio, estos son los nombres de dominio con los cuales se pueden encontrar, ¿sí? Y nosotros en el ámbito académico recomendamos buscar primeramente en los enlaces que pertenezcan a instituciones educativas, o sea que sean .edu. Y si no, las que tengan que ver con instituciones gubernamentales, que sería .gov, ya sea con B corta o B larga. Y en menor medida por las ONG u organizaciones sin fines de lucro. También pueden extraer información de páginas .com, pero tengan en cuenta que si extraen información de ese tipo de páginas,
que la información que obtengan no va a ser objetiva, porque va a responder a los intereses comerciales de las empresas que generan esa información. Los códigos de países que más van a encontrar, si hacen búsquedas en el idioma español, es este .ar, que es Argentina, es en España, que acá es lo que yo les decía, tenemos que tener cuidado porque está en el hemisferio norte y estamos en contraestación, y si no de América Latina, los que más van a encontrar van a ser CL, que es Chile, MX, que es México, quizás Chile sea el más similar, o Uruguay, ¿sí? Por la ubicación geográfica, que cuestiones que pasan en México o en Brasil, porque ya tienen otro clima completamente diferente, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos la búsqueda? Buscadores en Internet hay varios, pero por la cantidad de resultados que arrojan y las herramientas que tienen disponibles, vamos a hacer la búsqueda, nos vamos a referir a cómo realizar la búsqueda en Google, ¿sí? El buscador que tengan ustedes en su computadora o en su teléfono va a depender del navegador. Si utilizan Chrome, les va a aparecer directamente el Google. Si tienen otro navegador, como el Mozilla o el Edge, van a tener que buscar allí Google o directamente ingresar este enlace, ¿sí? www.google.com.ar. Ahora, si una vez que estamos en ese buscador realizamos una búsqueda tradicional, seguramente los resultados que arroje van a tener dos características. Por un lado, una cantidad extremadamente alta, como para navegar y elegir qué información es adecuada y cuál no. Y además, los primeros resultados van a tener que ver con páginas comerciales, esas que les contamos, que tienen intereses propios, por lo cual la información no es la más recomendable como una fuente de información en el ámbito académico. Por lo tanto, lo que conviene realizar es lo que se denomina búsqueda avanzada, ¿sí? Donde se trata de establecer unos parámetros de búsqueda para que la selección de páginas que muestre sea más adecuado al objetivo de nuestra búsqueda. Y vamos a repasar brevemente cómo armar esos parámetros. Por de pronto, cuando ingresan al buscador de Google, les aconsejamos algunas palabras que tengan que ver con el tema. Acá pusimos, por ejemplo, ganado bovino, producción ganadera, y una vez que eso les da un listado de páginas. Ya empieza con ese listado, fíjense que acá figuran como 6 millones, ¿sí? de resultados. Nadie pretende que busquen en esa cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar esta herramienta, que es como una ruedita, ¿sí? Si hacen clic acá, aparece búsqueda avanzada, ¿sí? Una vez que hacen clic ahí, ¿sí? Ingresan palabras claves, y lo que, como les dijimos, les aparece búsqueda avanzada. Una vez que ingresan, ¿sí? Aparece un listado de ítems que ustedes pueden parametrizar, y lo que aconsejamos es elegir el sitio de dominio, como ya dijimos, empiecen, por ejemplo, por .edu, después pueden ir probando los otros, y lo que les decimos es el tipo de archivo, ¿sí? Preferentemente el tipo de archivo que sea un PDF, porque esto nos acerca más al tipo de información adecuada para nuestro trabajo de investigación. Una vez que escriben estos parámetros de búsqueda, hacen clic en búsqueda avanzada. Y ahí van a tener un montón de información, y bueno, lo que tienen que ir haciendo es acotando los criterios de búsqueda con las palabras claves, y van a tener que ir cambiando las palabras también, porque por ejemplo, como pusimos acá, para producción lechera, pueden poner producción lechera, o pueden poner ganado bovino, ganado lechero, vaca lechera, producción de leche. Hay varios términos que pueden utilizar como parámetros de búsqueda, y además van a poder ir cambiando también los dominios. Empezaron con .edu, después pueden probar con .gov, con .org, o quizás para algunas cosas también después terminen utilizando alguna página comercial. Una vez que tienen esa información que encontraron, bueno, esto tiene información que a mí me va a servir, bueno, ¿cómo lo registran? ¿Sí? Bueno, en cualquiera de los datos que mencionamos, ¿sí? Incluso no solamente en Internet, sino si tienen un libro digital, en la entrega didáctica, en los archivos que puedan sacar, ¿sí? Es imprescindible que ustedes registren los datos de la fuente donde extraen la información. Esos datos van a variar según el soporte donde está la información, que ya dijimos, puede ser un libro, una revista de divulgación, una revista científica, ¿sí? O incluso algunos que se encuentren directamente en una página de Internet. Para todas esas fuentes vamos a encontrar que hay datos en común, independientemente de la fuente que se utilice,
como ser el nombre del autor o los autores, ¿sí? La fecha, el título del trabajo, el lugar donde aparece publicado, el link de acceso si fue por internet, ¿eh? Y después, depende del soporte, hay datos particulares que deben copiar para después armar la referencia bibliográfica del trabajo, que eso, cómo armar la referencia bibliográfica, lo vamos a tratar en otro módulo. Les recordamos que ustedes en la ficha complementaria tienen, ¿sí?, el listado de los datos, ¿sí?, qué datos se necesitan según el soporte para armar la referencia bibliográfica, según el sistema autor-fecha, que es el recomendado para armar el trabajo final de investigación en taller, es este sistema, que es uno de los sistemas de referencia de sitio, referencias bibliográficas más sencillos de realizar, y en este cuadro ustedes tienen, y aquí podemos ver lo que nombramos, cosas que tienen en común, ¿sí?, el apellido y el nombre del autor, la fecha, el título del trabajo, y fíjense que acá tenemos libros, artículos de revistas, capítulos de libros, artículos publicados en diarios, que bueno, ahora los diarios también son digitales, y artículos publicados en páginas web. Y después hay algunos datos que son particulares de cada tipo de soporte, ¿sí? Por ejemplo, en un libro, ¿sí?, que pide el editor, ¿sí?, o el lugar, la editorial, el país, o en el caso de si el soporte es una revista, que se pida también el número de volumen, el número de fascículo, pero eso todo lo tienen en la ficha complementaria en el cuadro este. Ahora, siempre que la búsqueda sea por internet, lo que se va a necesitar es la información de acceso. ¿Para qué? Para poder acceder a esa fuente con posterioridad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es copiar lo que se llama el link o la dirección URL, ¿sí?, del sitio. Fíjense que no sirve usar la dirección del buscador, porque muchas veces copian cuando van a buscar y copian la dirección de Google. Esto es incorrecto, no está bien, sino que se necesita exactamente la dirección donde sacaron la información. Por ejemplo, esta es una, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es copiar esto, porque si uno después copia estos datos en un navegador, puede acceder a esa información. ¿Cómo se copia? Bueno, con el botón derecho del mouse seleccionan la URL, que es lo que es el recuadro navegador, donde está esta información, lo copian y pegan ese texto en algún procesador de texto y le agregan la fecha de consulta. Al respecto de pegar eso en un procesador de texto, lo que les comentamos es que es importante que esto lo tienen que realizar ya directamente en la etapa de búsqueda, incluso antes de empezar a realizar el trabajo. Esto antes se hacía en formato papel, en fichas, ¿sí? Uno se hacía un fichero de la bibliografía, pero hoy es mucho más sencillo porque en un blog de notas o en un procesador de texto como el Word, uno puede ir llevando un registro de la información que encuentra. ¿Y cómo se hace? Va copiando toda esa información que dijimos antes, ¿sí?, el autor, el año, la fecha, en este caso el link, el título del trabajo, si es un libro editorial, si es una revista, el número de volumen o de fascículo, y además pueden agregar, en pocas palabras, qué información encontraron allá, para después recordar. Supónganse, ustedes encontraron acá un archivo, un PDF, ¿sí?, que es de una universidad, que creo que es la del Litoral, ¿sí?, y de pronto encontraron un artículo, ¿sí?, ustedes tienen que hacer una monografía donde comparen cuestiones relacionadas a la producción lechera. Y bueno, y pueden, después de copiar los datos de la fuente, que además de esto tiene que ir, bueno, lo que dijimos antes, quién es el autor, el año, el título del trabajo, pueden agregar un pequeño comentario, por ejemplo, cantidad de ganado lechero y de leche producida en el país. Entonces después, como ustedes tengan que armar el trabajo, van a recordar que en ese trabajo, en ese archivo que ustedes se bajaron y tienen esa información, para ver en qué parte del trabajo la van a utilizar. Les conviene hacer eso con todo, y a veces cuando es información puntual, que no se bajaron todo un PDF, sino que han copiado una parte, también la pueden pegar ahí, entonces después la resaltan y saben que ahí está ese tema que a ustedes les interesaba. Y después es mucho más sencillo
tomar esa información para volcarla en el trabajo. Hay unas cosas a tener en cuenta cuando buscamos informaciones que son importantes, en este caso del trabajo que le pedimos en taller de agronomía. Una es que no aceptamos información de fuentes que sean al mismo tiempo anónimas y sin fecha, ¿sí? O sea, aceptamos fuentes que sean anónimas, pero tienen que tener fecha de publicación, ¿sí? O sea, si no tiene autor, va a ser autor anónimo, pero tiene que tener fecha de publicación. O aceptamos una fuente que tenga fecha de publicación, que tenga el nombre del autor, pero no dice cuándo lo publicó. Lo que no se acepta son trabajos que no tengan ni el autor ni el año, ¿sí? Tampoco se aceptan fuentes que sean blogs, como fuente bibliográfica, ¿sí? Ni tampoco de páginas como Rincón del Vago, monografía.com o similares. Si ustedes entran ahí y de pronto encontraron ahí una información que les sirve, lo que tienen que hacer es tratar de localizar la fuente primaria, o sea, de dónde los que escribieron estos trabajos en estos lugares sacaron esa información. Probablemente en alguna de estas también tenga una sección bibliografía. Bueno, traten de buscar esa bibliografía y localicen la fuente primaria de donde sacaron la información. Y ahí sí van a tener los datos del autor, del año, para poder armar su propia ficha y su propia bibliografía, ¿sí? Otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que a veces ustedes pueden acceder en forma digital a información que haya sido publicada previamente en formato papel, ¿sí? Pero ustedes no tienen la revista en papel, ¿sí? O el libro en papel, tienen la dirección web. Tienen que copiar las dos cosas. ¿Por qué? Porque al momento de escribir la referencia bibliográfica tienen que estar las dos cosas. Tanto los datos de la fuente primaria como de la dirección web que les permite a ustedes acceder a esa información. Acá les damos un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este trabajo, ¿sí?, de Martínez García y Doblaré fue publicado en una revista. Entonces está el apellido y la inicial del nombre, el año, el título del trabajo, la revista, con número de volumen, número de fascículo, las páginas, pero además se agrega los datos de en qué link podemos encontrarlo, cómo accedieron ustedes a esto, porque ustedes no tienen esta revista en papel. Entonces le tienen que agregar disponible en 2 puntos y acá va esa URL o link que le dijimos antes y la fecha que a ustedes accedieron, ¿sí? Esto nos va a permitir acceder posteriormente a esta información. Así que tengan eso en cuenta. Bueno, con esto hemos terminado el primer módulo. En la próxima entrega, que va a ser en 2 semanas, vamos a abordar el tema del módulo 2, que es cómo mantener la coherencia entre el objetivo, el desarrollo y la conclusión en un trabajo de investigación monográfico. Por ejemplo, acá, para que veamos, esto es justamente la monografía modelo que citamos antes, que ustedes tienen disponible en la ficha complementaria, como con el título, que habla de una comparación de un proceso de elaboración y calidad nutricional en 2 tipos de silaje. El objetivo habla de lo mismo, ¿sí? En el desarrollo están estos temas, ¿sí?, proceso, calidad y silajes en el mismo orden, y como en la conclusión habla de lo mismo. Bueno, de cómo alcanzar esta coherencia, que es imprescindible para que el trabajo esté terminado, vamos a hablar en el módulo 2. Ante cualquier duda o consulta sobre los temas vistos en este módulo, por favor contacten a los docentes que estén haciendo su trabajo por el aula virtual, porque para eso estamos a su disposición. Bueno, si no hay nada más, será hasta la próxima.